Es necesario cambiar esta tendencia y aprender a automotivarse, como forma de superar anímicamente las crisis y no perder calidad de vida. Pero claro, ¿cómo nos automotivamos? Precisamente hoy vamos a hablar de cómo conseguir automotivarse en épocas de crisis. Y lo vamos a hacer con nuestra experta en desarrollo personal y neurociencia, Isabel Sousa. Hola, encantada de estar aquí, muy motivada por Bueno, el tema que tenemos que hablar hoy. sí, será por el tema, porque por otras cosas, la verdad es que estamos en una Claro, época pero precisamente que nos hace falta hablar mucho de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? claro, porque estar motivado cuando todo va bien no tiene mucho mérito. No, desde luego. Aquí el tema es tomar conciencia. Fíjate, yo pensando en esta charla que vamos a tener, pues he llegado a la conclusión que lógicamente la automotivación es un ingrediente fundamental en el entorno empresarial. Totalmente. Porque sin motivación es imposible, es muy difícil, es muy improbable que seamos capaces de superar todos los retos a los que cada vez parece que tenemos más retos a los que enfrentarnos. Sí, y Entonces, fíjate, esto sin esa energía mm, es imposible hacerlo. fíjate qué bueno lo que estás diciendo, porque además estamos precisamente en esa situación en la que sin motivación no se pueden afrontar los retos y es muy importante para el sector empresarial. Y fíjate, motivación y automotivación, que es de lo que vamos a hablar, porque claro, encima tenemos a los equipos, en muchos casos ahora mismo, los tenemos trabajando en casa, ya no existe ni siquiera Sí, esa capacidad directa que teníamos antes de motivar con esa cercanía. Entonces, claro, es más importante todavía esa automotivación. Dicho de una manera que lógicamente se pueden hacer muchas cosas en motivación, pero es como estás trabajando en casa, búscate la vida y automotívate, ¿no? O sea, entonces, exacto, en ese sentido exacto. también te toca hacer eso, con lo cual, cuantas más cosas sepamos en esta línea, mucho mejor para todas las personas que estamos en Claro. este momento viviendo Es esto, que ¿no? fíjate que yo creo que la motivación es una responsabilidad individual. Es decir, yo no tengo que estar esperando a que el vecino o el líder o el jefe me esté motivando o la situación me motive o me toque la lotería y esté motivado. Yo tengo la responsabilidad de automotivarme Ujú. porque precisamente tú puedes tener un líder maravilloso, un directivo genial, pero si yo en mi mente no me planteo el estar en predisposición positiva, Está claro. es que, vamos, no hay genio humano que me pueda motivar a mí. Ujú. Yo soy la única que puedo motivarme realmente. Bueno, pues muy interesante. Entonces vamos al tema y vamos a ver cómo y qué hacemos. Primero la pregunta, porque hemos hablado de motivación, automotivación, motivación. ¿Qué es la motivación? Simplemente así para dummies, ¿no? ¿Qué Bueno, es la pues motivación? lo que significa la palabra Sí. es tener un motivo para la acción. Ujú. Y eso es muy sencillo, pero refleja muy fielmente cuáles, luego hablaremos, ¿no? De claves para estar motivado. Tener un motivo para la acción. Es decir, es un estímulo que nos ayuda a generar una energía para dirigirnos hacia un objetivo. Muy bien, con Es lo decir, cual no siempre son tacos de jamón y guitarra. no. La motivación, porque el motivo puede ser cualquiera, ¿eh? A veces puede ser hasta la tristeza o la pena, ¿eh? Vete a saber, ¿no? Claro. Efectivamente, Vale. efectivamente. Es Ujú. decir, tener un para qué Vale, de qué bueno. tomar una acción y pasar a la acción. Eso que tanto le cuesta a nuestro cerebro, ¿no? Acabas de mencionar la palabra, digo, Isabel, no puede ser que haya pasado ya un minuto de entrevista y no hayas mencionado cerebro, ¿no? Digo, eso no puede ser. Tú siempre le pegas el toque a tus explicaciones basándote en el cerebro. ¿Qué tiene que ver el cerebro en la motivación? Pues que, bueno, todo pasa por el cerebro y ya yo creo que lo estoy demostrando en cada una de las intervenciones, pero esto precisamente es que está directamente relacionado al funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque la base de la motivación emocional, por decirlo así, está en un neurotransmisor que se llama dopamina. Es decir, si nuestro cerebro no genera dopamina y yo no soy capaz de que mi cerebro genere dopamina, me es imposible sentir esa necesidad urgente de pasar a la acción y de conseguir algo. Ujú. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor maravilloso porque interviene en muchísimas de las acciones que tomamos. Nos predispone a la acción, que es muy importante porque para conseguir cosas hay que dar pasos Ujú. y muchas veces eso al cerebro, sabes que le cuesta salir de la zona de confort. Entonces, tener dopamina y generar esa sustancia en nuestro cerebro es fundamental. Y bueno, la dopamina en sí es ese neurotransmisor que nos hace desear conseguir algo.
Y claro, eso es un motivo para la acción. Si tengo un deseo, como hablabas tú antes, deseo y necesidad, que bueno, ahora veremos, pero si tengo un deseo ardiente, cuanto más ardiente mejor, pues eso es lo que nos predispone a conseguir algo que no tenemos, a enfrentarnos a un reto, bueno, a alcanzar una meta o un objetivo. Entonces, para eso sirve la dopamina, para predisponernos en esa actitud. Vale, y oye, una pregunta, porque lo he apuntado aquí, porque luego cuando salga a ver si pillo alguna farmacia. ¿Esto de la dopamina es con receta o sin receta? Te lo digo por... ¿no? Es con receta, pero yendo a la farmacia del cerebro, o sea que ahí tenemos todo, desde opiáceos hasta depresores, tenemos todo. Entonces tienes que ir a tu farmacia interna, que ahí lo tienes todo solucionado. Perfecto. Oye, y vamos a profundizar un poquito. Evidentemente, las fases para motivarse o automotivarse son, me imagino que esto será como un proceso, un camino. ¿Cuál es el circuito de la automotivación? ¿Por qué fases pasamos? Pues mira, normalmente todo movimiento hacia un objetivo tiene una serie de hitos, ¿no? Lo primero es que hay un estímulo que provoca una necesidad. Más que una necesidad es que me hago consciente que deseo algo. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate en el caso de un empresario, pues deseo aumentar o por ejemplo, deseo ser el líder del mercado. Vale. Eso es un estímulo que, bueno, te hace desear algo, por supuesto, que no tienes. Vale. Bien, entonces, este deseo, esta ganas de conseguir algo que no tengo, eso es ya de entrada lo que estimula la generación de dopamina. Vale. Yo ya estoy, en predisposición. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo algo que deseo, se genera una tensión. Sí, claro. ¿Vale? O sea, hay como un malestar, entre comillas, porque puede ser un malestar positivo, para que yo haga un cambio, pase a la acción. Y justamente eso es el tercer aspecto, el tercer punto de este circuito, ¿no? El pasar a la acción, hacer cosas que me acerquen a mis metas. Vamos a suponer que he hecho lo necesario para acercarme a mis metas y consigo lo que deseo. Entonces viene una siguiente fase que es la de satisfacción. Es decir, bien, he hecho un esfuerzo, lo he conseguido, me siento contento, contenta, ¿vale? Y finalmente volvemos a una última fase que es, bueno, como se llama en neurociencia, la fase de homeostasis. Es decir, vuelvo al equilibrio, vuelvo a que el mundo está equilibrado, yo estoy bien, estoy en un momento disfrutando de lo que tengo y sin haberme planteado una hasta que vuelve meta. a haber otra carencia que dispara un poco el asunto. Exactamente, porque al final, fíjate, estamos hablando de motivación y de metas, pero para mí al final la motivación es tener ilusiones en la vida, o tener sueños, si lo quieres poner un poco más en grande, pero en el día a día, pues tener cosas que te hacen ilusión, cosas que realmente hacen que el esfuerzo que tienes que hacer para conseguirlas no te suponga tanta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Perfecto. Y bueno, como hemos dicho que la motivación empieza por una necesidad, deseo, carencia, claro, algo que no tienes, ¿qué tipo de necesidades generan más motivación o son las que generan más motivación? Pues fíjate, hay una lista tremenda, pero yo te voy a mencionar las más importantes de todos los estudios que han hecho sobre este tema, que es muy importante, ¿no? Las primeras y yo diría las más fuertes son las de supervivencia y seguridad. Es decir, cuando yo mis necesidades de supervivencia o seguridad no las tengo cubiertas, esto genera unas ganas tremendas de hacer cambios. Vale. Claro, después de estas, que parece que son las obvias, ¿no? Uno pudiera pensar que un gran motivador es el dinero o la popularidad, pero sin embargo, lo que se ha visto a nivel real es que temas o necesidades de autoestima, como por ejemplo el de sentirse digno, de sentirse una persona que aporta, estar orgulloso de quien uno es, pues sería, después de supervivencia y seguridad, la siguiente necesidad que nos mueve a la acción. ¿Qué más? Pues detrás de la autoestima, pues lo que se llama la competencia, es decir, sentirme capaz de hacer cosas.
Otro elemento otra necesidad importante que nos mueve es el de crear vínculos con otros seres humanos. Ahí viene la parte nuestra de relaciones sociales, ¿no? De ser seres sociales. Necesitamos a las otras personas también para sobrevivir, pero también para desarrollarnos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hay una necesidad de sentimiento de poder o de capacidad de poder, de sentir que controlo, que tengo las cosas bajo control y que mi vida depende de mí, que también nos motiva mucho para tomar acción. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta ahora tenemos ya una idea bastante clara de cómo funciona este tema de la automotivación y si quieres los conceptos más generales. Yo creo que ya tenemos que entrar en la parte más metodológica y de proceso y ahí pues te voy a lanzar dos preguntas, ¿no? Primero una y luego otra, pero bueno, ya te la voy avanzando. La primera es que lógicamente para automotivarse entiendo que tiene que haber un entorno, tiene que darse una serie de condiciones, ¿vale? Y la segunda es el cómo, que no te puedes ir de aquí siempre como diciendo, venga, claro, la receta, ¿no? Pero vamos primero a, venga, he decidido que voy a tratar de automotivarme, ¿qué condiciones se tienen que dar para que yo pueda automotivarme? Pues mira, principalmente, José Ramón, hay 3 condiciones. La primera, que para mí es la básica, la más importante, es tener un fuerte motivo de para qué tener éxito. Es decir, ahora lo estamos viendo claramente. Además, ayer oía un comentario en la televisión en la guerra de Ucrania, la diferencia entre un potente, teóricamente, ejército ruso, pues con un montón de recursos técnicos y no técnicos, y el, bueno, teóricamente débil y mal instrumentado ejército ucraniano. Entonces decían, bueno, no es posible que viendo las desigualdades, un tremendo, gran ejército ruso y un minúsculo y poco dotado, por decirlo así, ejército ucraniano, cómo está la guerra, como en la situación que está en estos momentos, en que los rusos están un poco bloqueados. Bueno, pues aquí decían, y claramente yo creo que es un motivo fundamental, en que la motivación de cada uno de los ejércitos para luchar es totalmente distinta. Mientras que tenemos un ejército ucraniano que está fuertemente motivado precisamente por la supervivencia, por los valores de patria, de defensa de, bueno, pues de una forma de vida, tenemos un ejército ruso que no sabe por qué está luchando. Efectivamente, así es. Y entonces, fíjate qué diferencia entre tener una motivación, o sea, un para qué, claro, un motivo fuerte para el éxito y no tenerlo, claramente. Entonces, bueno, pues esa es una primera condición fundamental. Vale, fenómeno. Luego, también es importante en que la persona crea en la posibilidad de conseguir lo que se está proponiendo. Es decir, tiene que haber un equilibrio, o yo por lo menos tengo que percibir, que esto puede ser muy subjetivo, percibir que el reto al que me enfrento está equiparado a los recursos internos que yo tengo. Es decir, esto habló mucho Csikszentmihalyi, el famoso psicólogo. Que era sevillano, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Por el apellido. Sí. Habló mucho de este tema. Entonces, él dijo que bueno, nosotros vamos a rendir el estado este que él hablaba de flow o de felicidad, incluso en algunos momentos se habla de este estado, cuando el reto equipara los recursos internos que yo tengo. O sea, yo me veo capaz de hacerlo. Está dentro de mis habilidades, aunque es un reto, pero me voy a esforzar porque está dentro de mi área de competencia. Vale. Si pasa al contrario, es decir, vemos que el reto es muy superior a los recursos internos que yo tengo, pues me voy a desmotivar, me voy a estresar y pues, es posible que tire la toalla rápidamente. Perfecto. O sea, entonces, ¿para qué y ser capaz? Son dos de los que hemos comentado. De exacto. Y por último, bueno, pues que lo que yo voy a conseguir, lo que me estoy proponiendo con este nivel de automotivación, tenga un alto valor, pues bien sea económico o emocional, para mí. Es decir, que el éxito me aporte mucho valor y que el esfuerzo que yo voy a tener que hacer, pues merezca la pena, ¿no? Porque a veces dices, oh, es que he estado trabajando, yo qué sé, 15 horas seguidas para conseguir, pues, 0 resultados, ¿no? Entonces,
Pues lógicamente eso no motiva a nadie y hace falta niveles de automotivación para superar esas fases que a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces estos 3 factores son muy importantes. Bueno, pues ahora ya sabes la pregunta que viene y vamos a ella, ¿no? Vamos al cómo nos automotivamos. A ver, venga, ya quiero automotivarme. Me has convencido, lo necesito además. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero es tener claro que el único que puede motivarse es uno mismo. Vale. Eso es lo que dijimos, ¿no? Entonces, tú tienes que trabajar en tu automotivación sin dejar que otros elementos, siendo consciente de que hay muchos elementos en el exterior y en el interior que pueden tirarte tus niveles de motivación abajo. Entonces, conscientemente me tengo que motivar. Perfecto. Y lo primero es el tener claro ese para qué. Es decir, ser como el ejército ucraniano, tener un para qué muy fuerte, que a pesar de las dificultades y del reto, seamos capaces de mantener la moral alta, como la tienen ellas. ¿Qué más? A medida que yo voy actuando, voy obteniendo resultados, pero probablemente a veces ni son todos los resultados que yo he planificado, ni a lo mejor vienen al mismo ritmo, o no vienen los resultados. Entonces, lo que sí tengo que enfocarme es en ver lo positivo de lo que voy consiguiendo, no en lo que me falta por cubrir. Es decir, pues una actitud puede ser la de, bueno, pues solo he conseguido 3 clientes, ¿vale? Y otra actitud de enfocarme en los resultados de forma positiva es, ya tengo 3 clientes, he partido de 0, ya tengo 3, sí, ya sé que quería 10, pero ya tengo 3 al menos, ¿no? Entonces, enfocarte en positivo en los resultados, no tanto en lo que todavía te queda por conseguir, enfocarte en lo que ya has conseguido. ¿Qué más? Bueno, pues algo que nos va a ayudar es aplicar una actitud de aprendizaje. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, porque no siempre vamos a conseguir lo que queremos a la primera y todo proceso nuevo que tú empiezas es un proceso que tiene unas fases de aprendizaje y de descubrimiento de cosas que no te esperabas, que el papel, como solemos decir, lo aguanta todo, ¿no? Bueno, luego viene la realidad. Y no solo por eso, sino tener una actitud abierta también a lo que vaya surgiendo, porque a veces nosotros comenzamos un camino con un objetivo determinado, pero los resultados nos ponen en una situación distinta y podemos, aunque no sean los resultados que nosotros queremos, aprovechar eso que hemos obtenido. Por ejemplo, un caso muy claro es el de cómo surgió la creación de los post-its. Bueno, pues el post-it, lo que quería hacer la empresa 3M era inventar un pegamento súper potente que sirviera para aviones, es decir, algo muy contundente. Bueno, pues consiguieron todo lo contrario, es decir, un pegamento tan flojo que se despegaba y se volvía a pegar, algo totalmente contrario. Bien, si yo no tengo esa actitud abierta, esa actitud de aprendizaje, dices, qué basura, qué desastre, he perdido el tiempo y este plan no funciona. Pero ¿qué pasa? Si tú te haces la pregunta, bueno, ¿y esto que ha surgido, cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo hacer útil? Bueno, pues de esta forma surgieron, oye, ¿puedo pegar y despegar? Pues surgieron la idea de los post-its, que todos utilizamos, de quita y pon, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo teniendo esa actitud, bueno, pues a veces nos encontramos con resultados que no esperábamos. Antes Pablo nos hablaba que nos han regalado la fórmula, bueno, pues, pero ¿os habéis sabido extractarla de todo lo que, bueno, os ha ido apareciendo en vuestra investigación? Entonces, bueno, pues eso es importante. ¿Qué más? Tener muy claro el diálogo interno. Siempre esto lo hemos hablado en otros programas, entonces ser muy consciente de que esa voz siempre va a tender a destacar lo malo, la crítica y lo peor. ¿Qué más? Tener siempre un plan. Cuando el plan 1 falla, ten un plan 2, porque eso es lo que parece que te hace ver la luz al final del túnel. Y finalmente, yo digo, visualiza tu para qué. Visualízate consiguiendo esa meta. Incluso habla con gente que comparta tu visión, habla de tu meta, habla de tus ilusiones, porque al hablar también materializamos y hacemos que el cerebro tenga más detalle de lo que quiero conseguir, y eso al cerebro le da muchas pistas para seguir esa dirección.
Muy, muy, muy interesante. Y además, como siempre, lo que haces es ayudarnos a entrenar, ¿no? Entrenar el cerebro. Porque efectivamente el cerebro es el que al final manda las órdenes que nos hacen actuar y evidentemente en la medida que no lo entrenemos, pues estamos en bajas posibilidades de resolver. Y tú lo que nos has dado hoy es un entrenamiento para algo, como decías al principio, quizá especialmente importante en este momento, que es la automotivación. Muchísimas gracias como siempre, Pues nada, Isabel. encantada.